Muchísimas gracias por esta invitación de participar de este evento. Y mi nombre es Miguela Camisa. Yo trabajo en el Hospital St. Jude y dirijo el programa de infectología a nivel global. Entonces, aquí a mí me corresponde hablar de bacteriemia, sepsis y choque séptico. Bien, entonces este es el bosquejo de esta plática y otra vez solamente quería indicar de que ciertamente el tópico es bien amplio. Yo voy a solamente enfocarme en ciertas áreas importantes porque el tiempo no va a ser suficiente. Entonces, acá en el bosquejo hablaré un poquito del trasfondo, de definiciones, manejos y algunos desafíos que son importantes tener en cuenta con esta patología. Sepsis es una causa importante de muerte aún en países industrializados con terapias modernas. En los Estados Unidos la muerte es menor que en los adultos y se estima entre el 2 al 10%. Pero esto posiblemente es mucho más elevado en muchos países de escasos recursos. Y esta mortalidad por sepsis severa en los hospitales es de 2% en niños previamente sanos y 8% en niños crónicamente enfermos. Y otra vez, esta literatura es más bien de países de altos recursos y que posiblemente en países de bajos recursos estos números estén son más altos. La incidencia de sepsis severa y choque séptico está menos descrita, así como había mencionado, en países en vías de desarrollo. En niños, la causa más frecuente son patógenos entéricos, como gram negativos, y patógenos atípicos, como malaria, especialmente en sitios endémicos. En muerte por infecciones, inevitablemente es por sepsis y la disfunción de los órganos por la sepsis y el choque séptico. Y desafortunadamente la causa final de la muerte muchas veces no es la infección en sí, sino la respuesta inmune, el cual esta respuesta procura batallar contra una infección no controlada. Entonces solamente algunas definiciones que posiblemente ustedes van a encontrar cuando están viendo este tópico. Entonces, esto es síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, que es una sigla en inglés, que se define por 4 variables, que son temperatura, disminución o aumento de glóbulos blancos, frecuencia cardíaca aumentada y frecuencia respiratoria aumentada. Sepsis es la presencia de la infección y la manifestación sistémica de la infección, que sería infección más SIRS. Sepsis severa sería sepsis más disfunción orgánica inducida por la sepsis o la hipoperfusión de los tejidos. Y finalmente, el choque séptico es la hipotensión inducida por sepsis persistente a pesar de la administración adecuada de fluidos. Muy bien, entonces, acá en este slide solamente quería indicar algunos factores desencadenantes de sepsis. Entonces, como estaba mencionando, en la sepsis entran en juego varios componentes y es la culminación de interacciones complejas entre el microorganismo infectante y las respuestas inmunológicas, inflamatorias y de coagulación del huésped. La justificación para el uso de enfoques específicos terapéuticos en sepsis ha surgido de conceptos de patogenia. Entonces, acá ustedes pueden ver en esta figura esta interacción entre los productos infecciosos, también los productos producidos debido a la infección en el cuerpo humano y la inducción de la inmunidad, la producción de las citoquinas y la manifestación de la sepsis. Entonces es una cascada de eventos. Entonces vamos a revisar un poquito más en los próximos slides acerca de este concepto. Entonces aquí
que nos demuestra, ¿verdad?, en esta figura, sabemos, que nos dice de la sepsis que produce una respuesta inflamatoria rápida que causa una injuria tisular diseminada, y el papel de la microvasculatura es esencial. Entonces, podemos decir que la sepsis inicia una respuesta inflamatoria enérgica que causa directa o indirectamente una lesión tisular generalizada. Acá se muestran los componentes claves de este proceso y sus interacciones a nivel de la microvasculatura. Ustedes pueden apreciar allí, ¿verdad?, las bacterias, virus, hongos, las bacterias gram positivas y gram negativas. Y estos microorganismos tienen moléculas únicas en la pared celular llamada patrones moleculares asociados a patógenos. Y estos se unen a los receptores de reconocimiento de patrones en la superficie de las células inmunitarias. Los componentes bacterianos aumentan la transcripción de citoquinas que activan la respuesta inmunitaria adaptativa, que también causa lesiones directas e indirectas en el huésped. La interleucina 10, por ejemplo, es una citocina antiinflamatoria que activa los macrófagos y tiene otros efectos antiinflamatorios. La septicemia aumenta también la síntesis del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Las citocinas activan las células endoteliales, induciendo a los neutrófilos, monocitos, macrófagos y plaquetas al unirse a las células endoteliales. Estos efectores de células liberan mediadores como proteasas, oxidantes, prostaglandinas y leucotrienos. La función clave del endotelio es la permeabilidad selectiva, la vasorregulación y la provisión de una superficie anticoagulante. Entonces, ustedes pueden ver que en general aquí, ¿verdad?, los patógenos activan la inflamación, que a su vez activan una cascada de coagulación que vamos a ver en el próximo slide. Muy bien, entonces acá en este slide vamos a ver la respuesta procoagulante de la sepsis. Entonces, ¿qué es la respuesta procoagulante de la sepsis? La sepsis inicia la coagulación al activar el endotelio para aumentar la expresión del factor tisular. Activación de la cascada de coagulación conduce a la formación de trombos microvasculares que amplifican la lesión a través de la liberación de mediadores y la obstrucción de la microvasculatura, que provoca una isquemia distal e hipoxia tisular. Las consecuencias clínicas de los cambios en la coagulación causada por la sepsis son niveles elevados de marcadores de coagulación intravascular diseminada y disfunción orgánica generalizada. Y estos dos eventos importantísimos, que es la respuesta inflamatoria y la respuesta procoagulante de la sepsis, son fundamentales para entender la fisiopatogenia de la sepsis, sepsis severa y el choque séptico. Bien, entonces, ¿qué hacer durante la atención a pacientes con estos eventos clínicos? Es muy importante la evaluación clínica y laboratorial. Entonces, acá tengo dos grupos, dos pilas de cuadros, en donde indico en la primera pila, entonces es la evaluación clínica, y la segunda pila es la evaluación laboratorial. Muchos de estos procesos se inician casi simultáneamente. Entonces, en la primera pila, que está a la izquierda, es evaluar vía aérea, evaluar la respiración, evaluar la circulación. Entonces, en la respiración es importante evaluar la frecuencia respiratoria, signo de dificultad respiratoria y medir la oximetría. En la circulación, la frecuencia cardíaca, presión arterial, la piel, ¿verdad?
la coagulación, también la presión venosa yugular. Entonces, después identificar presencia de SIRS, por lo menos la presencia de dos, ya sea aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, aumento o disminución de la temperatura o aumento o disminución de células blancas. Después, por supuesto, identificar la fuente de la infección, entonces con una revisión rápida de cabeza a pies, en donde podría estar, que incluye el aparato respiratorio, las áreas abdominales, piel, riñones, sistema nervioso central. Y evaluar la función del órgano, sobre todo a ver la conciencia, el estado de conciencia de la persona y también la producción de orina. Y por supuesto, los estudios de laboratorios son, por ejemplo, la valoración de gases en sangre arterial, la presencia de lactato, identificar laboratorialmente la presencia de SIRS a través del estudio de células, es decir, del hemograma, especialmente células blancas. Identificar la fuente de infección a través del cultivo y la susceptibilidad, radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada y la función de los órganos a través, por ejemplo, renal, ¿verdad? Con estudios de electrolitos, urea, creatinina, la función hepática a través de estudios de la bilirrubina, transaminasa, fosfatasa alcalina, estudio de coagulación con estudio de plaquetas, tiempo de protrombina. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar un poco. Ciertamente es muy fácil si uno tiene toda la clínica, ¿verdad? Si uno tiene todos los parámetros laboratoriales, pero en ciertos grupos de pacientes, como por ejemplo los niños con inmunodeficiencia, sobre todo los niños con cáncer, posiblemente no se tenga todo esto a mano. Pero aún así, estos pacientitos tienen riesgos de infección bacteriana severa que puede ir muy rápidamente a la sepsis o un choque séptico. Acá en este estudio, un investigador del St. Jude de mi hospital, entonces procuró identificar predictores de dos medidas de riesgos en estos pacientes. Entonces, un riesgo sería el riesgo de la infección bacteriana aprobada o sepsis con cultivo negativo o complicaciones clínicas en pacientes pediátricos con cáncer en neutropenia febril. Entonces, ella estudió la historia de 390 pacientes con neutropenia febril con más de 2 años de edad. Entonces, ella, ¿verdad?, encontró que en 332 reunieron los criterios de inclusión y un episodio de neutropenia febril fue seleccionado al azar. Y en este grupo o sea que en estos que cumplían con los criterios de inclusión, entonces evaluó predictores independientes que estos pacientes presentaron a la presentación al hospital y estos fueron analizados usando un modelo de regresión múltiple. Los puntajes de predicción óptimos fueron determinados. ¿Y qué es lo que encontró? Entonces encontró una edad mediana de 6 años, 66% tenía diagnóstico de leucemia, y encontró que predictores independientes de infección bacteriana fueron un conteo absoluto de neutrófilo menos de 100, temperatura de presentación más de 39 grados centígrados, el paciente con apariencia enferma y diagnóstico de base de leucemia mieloblástica aguda. En conclusión, este estudio identifica predictores de complicaciones o infecciones en pacientes pediátricos con neutropenia febril, estableciendo puntajes de corte y resalta la importancia de la impresión inicial, y no solamente eso, sino también la impresión a las 24 horas de observación. Y estos predictores modelos, ella sugirió, ¿verdad?, en este estudio que tendría que ser validado prospectivamente, porque este hallazgo fue en una evaluación retrospectiva. Muy bien, entonces otro investigador también, por supuesto, quería dar pautas
de qué hallazgo podría decirnos de una manera predictiva, ¿verdad?, una presencia de sepsis severa en niños con cáncer. Entonces, para hacer esto, estos investigadores estudiaron acerca de 500 episodios de neutropenia febril de alto riesgo, de los cuales un 17% tenía un diagnóstico de sepsis severa. Y ellos encontraron que una combinación de edad más de 12 años, presencia de proteína C reactiva más de 90 miligramos por litro, la presencia de interleuquina 8 de más de 300 picogramos por ml, entonces eran factores predictores de una sepsis severa. Entonces acá ustedes pueden ver cómo aumenta, o sea que las diferentes mediciones aumenta el porcentaje de casos de sepsis severa. Entonces eso puede ver en la figura a la mano derecha, en donde la presencia de proteína C reactiva elevada sería entonces el punto que está más a la derecha, en donde muestra una proteína C reactiva elevada, interleucina 8 más de 300 a la admisión y a las 24 horas, entonces predice el porcentaje de sepsis severa en un 45%. Muy bien, también otros investigadores han encontrado biomarcadores pronósticos de sepsis en pediatría. Entonces, por ejemplo, la presencia de concentración sérica de biomarcadores que fueron medidos en 182 niños con choque séptico, y se encontró que estos biomarcadores, por ejemplo, la quimoquina, la interleucina 8, también la proteína del choque séptico, también otro que se llama Granzyme B, y también otro que se llama la metalopeptidasa 8. Y este investigador dice que la sensibilidad para la mortalidad en la presencia de esto fue del 83% y la especificidad fue de 75%, con un valor predictivo positivo de 43% y un valor predictivo negativo, es decir, la ausencia de esto, que sería protector en un 97%. Muy bien, entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja este problema, verdad, de bacteremia? O sea, que bacteremia que progresa, ¿verdad?, a sepsis y a choque séptico. Muy bien, entonces las prioridades en el manejo de la sepsis, lo más importante, aparte, ¿verdad?, de rápidamente ayudar a estos pacientes, ¿verdad?, mejorando los signos vitales, es identificar el foco del proceso infeccioso. Y esto se hace, ¿verdad?, a través de cultivos. También se puede hacer con un enfoque en los hallazgos clínicos y de imágenes, que puede identificar el sitio de la infección. Muchas veces también presencia de hongos o parásitos que puede ser sugerido por el contexto clínico, o virus, ¿verdad?, a través del contexto epidemiológico y estudios moleculares. Entonces, es fundamental identificar el foco de este proceso infeccioso, luego tratar rápidamente con antibiótico y controlar la fuente de la infección, mantener una perfusión adecuada durante la eliminación del patógeno y atender a las complicaciones del evento séptico. Muchas veces también para identificar el foco infeccioso, definitivamente no se tendría, ¿verdad?, la evaluación, ¿verdad?, en el momento de un laboratorio de microbiología. Entonces uno tiene que recurrir a la adivinanza bioestadística, es decir, uno utiliza la información disponible, ¿verdad?, ya sea por la literatura o la experiencia del centro, para poder saber para poder hacer un enfoque que le pudiera ayudar a escoger
la mejor terapéutica para estos pacientes. Muy bien, están las guías internacionales del tratamiento para sepsis severa o choque séptico, y acá pongo abajo la referencia de esto. Y de acuerdo a estas guías internacionales de tratamiento, entonces, que se han producido, ¿verdad?, con la colaboración consensual de expertos, entonces, y que sus consensos son basados en la literatura, y también no solamente en la literatura, sino también en el grado de evidencia en dichas literaturas. Entonces, acá, ¿verdad?, yo voy a repasar rápidamente cada uno de estos puntos. Para la resucitación inicial, entonces, por supuesto, se presta atención al distrés respiratorio de hipoxemia, que dar oxígeno por máscara o cánula nasal para mejorar la circulación, rápidamente hacer un acceso vascular, ya sea periférico o intraóseo, la proporción de inotrópicos, las metas, tener metas de resucitación terápica inicial, tener como meta un llenado capilar de menos de 2 segundos, una presión arterial normal para la edad, un pulso normal con extremidades tibias y orina a un ml por kilo por hora con un estado mental normal. Entonces, y manejar el choque séptico, y en caso de choque séptico refractario, a tratar complicaciones posibles como neumotórax o taponamiento pericárdico. Entonces, esto es a las metas de tiempo del manejo de un choque séptico. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, reconocer un estado mental alterado y una pobre perfusión no tendría que llevar menos de 5 minutos. Establecer un acceso vascular y empezar la resucitación se espera que se haga en 5 a 10 minutos máximo. En la primera hora, entonces, dar líquidos, ¿verdad?, a 20 mililitros por kilo, por lo menos 3 veces, y administrar antibiótico en menos de 60 minutos. Entonces, otra vez, esas son las metas de tiempo. Y entonces, considerar también un monitoreo en cuidados intensivos, y si hay necesidad, si de por ahí no hay una respuesta a los fluidos, entonces empezar una droga vasoactiva y ver la respuesta de la presión arterial y de la perfusión. Muy bien, entonces el segundo punto importante es la iniciación de antibióticos y control de la fuente de la infección. Y otra vez habíamos dicho ya que el antibiótico empírico, idealmente en caso de choque de sepsis grave o choque séptico, debe ser dado dentro de la 1 hora de la identificación de una sepsis severa. Muchas veces, o sea que definitivamente es importante saber la etiología de la sepsis con cultivos de sangre que deben ser obtenidos antes de la administración de antibiótico, pero por supuesto, si esto va a retrasar en más de 1 hora, la administración el cultivo va a retrasar la administración de antibiótico, entonces el cultivo aún así se puede hacer después del inicio del antibiótico. Clindamicina y terapias antioxidantes para síndromes de choque tóxico con hipotensión refractaria. Control temprano y agresivo de la fuente de infección, y si existe una colitis a Clostridium difficile, esto debe ser tratado con antibióticos enterales. Si el paciente tolera, vancomicina oral se prefiere en enfermedad severa grave. El otro aspecto muy importante es la resucitación hidroelectrolítica. Entonces, si hay accesos a inotrópicos y ventilación mecánica, la resucitación inicial del choque hipovolémico es la infusión rápida de cristaloides isotónicos o albúmina con bolos de 20 ml por kilogramo para revertir la hipotensión, promover la producción de orina y tener un llenado capilar normal. Un pulso periférico y nivel de conciencia sin inducir hepatomegalia o rales pulmonares. Si se produce hepatomegalia o rales, dar inotrópicos y no fluidos. En niños hipotensos y anemia hemolítica severa por malaria o crisis severa de anemia drepanocítica, la transfusión
de sangre superior a cristaloides y coloides. Y la administración de inotrópicos, vasopresores o vasodilatadores. Empezar con este apoyo inotrópico por línea periférica hasta que una línea venosa central pueda ser obtenida. Entonces, en paciente con resistencia vascular elevada y gasto cardíaco bajo y presión arterial normal, dar terapia vasodilatadora además de inotrópicos. Y otra vez, este manejo muy refinado debe ser hecho en un ambiente de cuidados intensivos. La utilización del ECMO en choque refractario séptico y falla respiratoria y la administración de corticosteroide hidrocortisona en choque refractario a fluidos resistente a catecolamina y sospecha o probada insuficiencia adrenal están indicados y ustedes pueden ver que es un grado 1A de recomendación. Ahora también, por supuesto, se puede administrar productos de sangre en plasma, ¿verdad? Con ciertas consideraciones. Por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Hay que fijarse el valor de la hemoglobina, transfusión de plaquetas, si las plaquetas están bajas, uso de plasma para corregir coagulación intravascular diseminada. En cuanto a la ventilación mecánica, es importante producir una buena ventilación, pero también acordarse de ser cuidadoso con la presión generada en la ventilación mecánica. Entonces hay que proteger los pulmones y evitar neumotórax. La sedación, usar sedación en pacientes críticos con ventilación mecánica con sepsis, supervisar la toxicidad de los medicamentos, porque estos pacientes tienen un metabolismo reducido debido a la sepsis. Entonces los medicamentos pueden adquirir niveles tóxicos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Control glicémico, controlar la hiperglicemia. Entonces la infusión de glucosa con terapia de insulina, es decir, si hay hipoglicemia, acordarse de que recién nacidos y niños en choque séptico puede tener una producción impredecible de insulina o tener una resistencia a la insulina. Entonces eso es tener en cuenta. El uso de diuréticos y reemplazo renal. Se puede usar diuréticos para sobrecarga del líquido post-shock. Acuérdese que muchas veces en el momento de la emergencia estos niños pueden recibir muchos fluidos y se tiene una hiperhidratación. Entonces, esto puede generar complicaciones y estos pacientes posiblemente necesitarían una hemofiltración venosa continua o intermitente o diálisis. En los niños, sobre todo en los prepúberes, habitualmente no hay peligro de una trombosis venosa profunda, entonces no hay una recomendación en cuanto a eso. Lo mismo por profilaxis de úlcera de estrés. En cuanto a la nutrición, y eso es súper importante, estos niños, es decir, con una buena evaluación, pueden recibir una nutrición enteral temprano, pero en caso de que no puedan, ellos deben recibir una nutrición parenteral. Muy bien, entonces los 5 componentes del algoritmo de las guías internacionales de tratamiento para sepsis severa o choque séptico es la identificación temprana del choque séptico, un acceso vascular en menos de 5 minutos, administración de antibióticos lo más enfocado posible a la posible patología, administración de agentes vasoactivos dentro de los 60 minutos y administración de 60 miligramos por kilo de fluido intravenoso dentro de los 60 minutos del diagnóstico de choque séptico y otra vez asegurándose de que se tenga acceso a inotrópicos y cuidados intensivos. Ahora vamos a ver rápidamente al terminar cuáles son los desafíos en el manejo de estos pacientes. Entonces, voy a revisar brevemente algunos estudios disponibles en la literatura. Así, un grupo de investigadores del Hospital Pediátrico de Boston llevó a cabo un estudio prospectivo de varios años para evaluar la tasa de cumplimiento de las pautas del PALS,
Entonces, PALS tiene los lineamientos para un manejo rápido de estos niños. Entonces, estos investigadores estudiaron el apego a eso en los niños de choque séptico y ellos encontraron una adherencia a todos los puntos del tiempo de algoritmo como paquete que fue muy bajo, solamente cerca del 19%. Y acuérdese que el Hospital de Boston pediátrico es uno de los mejores en los Estados Unidos. Entonces también hubo una adherencia particularmente baja a la administración oportuna de líquidos, como 37% y agentes vasoactivos dentro del tiempo indicado un 35%. Entonces, previa a una intervención de mejora de calidad para mejorar la adherencia al paquete de sepsis, este grupo de investigadores desarrolló un diagrama de espina de pescado que se llama el diagrama de Ishikawa, con la entrada de todos los actores involucrados en la entrega de fluidos, incluidas enfermeras, asistentes clínicos, el equipo de flebotomía, farmacéuticos y médicos. Entonces ustedes pueden ver que solamente concentrándose en la administración de fluidos en menos de 60 minutos vieron los diferentes componentes de esta espina de pescado y pueden ver que está el equipo, gente, el ambiente y los métodos. Y en rojo están las deficiencias que se habían notado. Entonces, los pasos subsecuentes que ellos siguieron fueron enfocarse sobre todo en las partes rojas para poder mejorar la administración de fluido, porque realmente fue bien bajo, ¿verdad? Que la administración o sea que la adherencia a este paquete de tratamiento de choque séptico. Muy bien, otro estudio súper interesante también fue la realizada por un grupo de investigadores africanos e ingleses, en donde se estudiaron a través de un estudio de revisión sistemática de la literatura del efecto de la resucitación por líquido intravenoso como parte de la atención de emergencia inmediata en niños con enfermedad febril grave y signos de alteración de la circulación en entornos de bajo riesgos. En entornos de bajo ingreso, es decir, países con bajo ingreso. Entonces, esta revisión sistemática de estudio randomizado, entonces acá ustedes pueden ver que ellos encontraron que la resucitación hidroelectrolítica versus la hidratación de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, se encontró que era súper importante. Entonces, los estudios que repasaron esto fueron 6 estudios, 2 ensayos clínicos randomizados, uno de pobre calidad, otros muy pocos participantes. Se encontró que en cuanto a circulación pobre severa, que hubo más muerte cuando se procuró hacer una resucitación hidroelectrolítica versus mantenimiento. Que también hubo más muerte a las 48 horas cuando se hizo una resucitación hidroelectrolítica versus mantenimiento. También que hubo signos de circulación, que hubo un aumento de la mortalidad a las 48 horas cuando se utilizó la resucitación hidroelectrolítica más que el uso de la hidratación de mantenimiento. En conclusión, este estudio da prueba de que en los países de bajo ingreso los bolos de líquidos podrían aumentar la mortalidad en los niños con enfermedad febril severa y problemas de circulación. Entonces, en este estudio lo que se sugiere es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, tal vez irse de una manera más lenta y sobre todo con mucho cuidado, ¿verdad? Dar una administración electrolítica muy energética. Entonces, otra vez, una literatura súper importante que sería bueno tener en mente cuando uno está sobre todo en cuartos de emergencia. La otra cosa importante también a tener en cuenta, ¿verdad?, es el concepto de el crecimiento bacteriano y manifestaciones clínicas en pacientes neutropénicos.
y hay que acordarse que estos pacientes neutropénicos no pudieran tener un control no pudieran tener un control de la infección. Entonces, esto es una interpretación de un estudio hecho, ¿verdad?, por este investigador, en donde se presume que estos microorganismos aumentan de una manera geométrica con el pasaje de los tiempos, y de ahí la importancia de intervenir tan pronto sea posible para poder parar esta cascada de multiplicación de los microorganismos y acumulación de los restos de microorganismos y también de la respuesta inmune. Muy bien, entonces, debido a esto, la importancia de disminuir el tiempo de la primera dosis de antimicrobianos. Entonces, esto es un estudio que habíamos hecho en algunos países con quienes colaboramos. Ustedes pueden ver en esta tabla, ¿verdad?, el tiempo de la casa al hospital y del hospital a la administración de antibióticos. Entonces, en muchos lugares el tiempo de la casa al hospital ya está aumentado, y encima la espera una vez que llega al hospital a la administración de antimicrobianos. Entonces, el tiempo promedio en St. Jude es menos de 60 minutos desde que llega al hospital a la administración de antibióticos. En tanto que a otros países, como por ejemplo en este estudio que hicimos en El Salvador, la espera fue de 3 horas y media, y en otro país que habíamos hecho en ese entonces el tiempo de espera fue de 1 día. Entonces acá ustedes pueden ver la razón por la cual hemos encontrado de la espera como de 1 día desde la llegada al hospital hasta la administración de antibióticos, es evaluar al paciente, compra de antibióticos y preparación de antibióticos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta en esta situación de sepsis, choque séptico, también es información que va saliendo de los laboratorios. Entonces acá comparto 2 estudios en donde habla del tiempo de avisar de cultivo positivo. En este primer estudio fue hecho con un grupo de un total de 65 instituciones, en donde ellos presentaron datos relacionados más de 5.000 hemocultivos positivos, y la mayoría de estos participantes, es decir, instituciones, estaban ubicadas en los Estados Unidos, 2 en Canadá, y Arabia Saudita y 1 en Brasil. Y todos estos usaron un sistema continuo de monitoreo. Mediana detección inicial de crecimiento a la notificación fue de 45 minutos. Y más tiempo fue la preparación del teñido de Gram, más de 25 minutos. En el 98.8% los resultados iniciales coincidieron con el resultado final del cultivo. Entonces, de ahí ustedes pueden ver qué importante es tener una comunicación temprana con el laboratorio de microbiología, en donde tan pronto un patógeno crece, se le avisa a los clínicos para que puedan hacer un ajuste de terapia, ¿verdad?, si está indicado. Entonces, y acá también a la derecha ustedes pueden ver un pequeño gráfico en donde reporta que ciertos patógenos posiblemente llevaría un poco más de tiempo, ¿verdad?, decir exactamente qué es. Entonces pueden ver en azul el tiempo, entonces el tiempo que lleva para hacer el Gram stain. Entonces ustedes pueden ver, acá al menos habla de días, entonces cuánto tiempo lleva, y también en anaranjado la identificación del organismo, el tiempo que lleva, y los estudios de susceptibilidad. Entonces, cada parte tiene su tiempo, es decir, el teñido de Gram, la identificación del organismo y los estudios de susceptibilidad.
En conclusión, sepsis es un problema importante en pediatría y aún más en países de escasos recursos. Las definiciones de la severidad de sepsis no han variado y siguen vigentes, y esto ayuda para establecer prioridades de atención. Es muy importante, y eso es lo que habitualmente se recomienda, es que cada lugar que maneja este tipo de paciente tenga estándares de tratamiento. Tenga estándares de tratamiento como flujogramas, guías, y apegarse lo más posible a esas guías, de tanto en tanto hacer monitoreo cómo están el desempeño en cuanto al tiempo. Pero se sabe que hay muchos desafíos y encontrar lo que es más viable sería, ¿verdad?, la respuesta. Tratamientos que salvan vidas también pueden ser dañinos, acuérdense. Entonces es importante ver qué experiencia ustedes tienen y prestar atención a la literatura que están eligiendo en este aspecto. Y con eso termino, así es que muchas gracias por su atención.